Muy buenas tardes o buenos días, mis queridos internautas, estudiantes de medicina, enfermería, paramédica, nurse practitioner, physician assistant. Este es su amigo de siempre, el doctor Julio Manuel Martínez Echevarría, dándoles la bienvenida hoy, viernes 8 de mayo del 2026, y vamos a discutir 5 preguntas de multiple choice en el área de hematología y oncología. La última vez que discutimos este tema fue en diciembre 12 del año pasado. Ya con estas 5 completamos 15 las preguntas en este tema, y el tema de la primera pregunta, que sería la pregunta 11 del lote. Un niño afroamericano de 9 años es llevado a la sala de emergencias, emergency room, con aparición repentina de dolor torácico, disnea. El examen inicial revela taquicardia e hipoxemia. Una radiografía del tórax muestra infiltrados parcheados bilaterales. Y el año pasado el paciente se le diagnosticó una colecistitis con múltiples cálculos radioopacos, piedras. Existe un antecedente familiar de un problema sanguíneo. La pregunta es: ¿cuál de los siguientes hallazgos en un frotis de sangre periférica sería más compatible con su cuadro clínico? A, cuerpos de Heinz; B, cuerpos de Howell-Jolly; C, microcitosis; D, sideroblastos anillados; o E, esferocitos. Y si pensaste en los cuerpos de Howell-Jolly, es la contestación correcta. El paciente padece de anemia falciforme, que es un trastorno autosómico recesivo común en los afroamericanos y se origina a partir de una mutación de sentido erróneo en la cadena de la B-globina, que en sustitución de valina por ácido glutámico, y en ciertas condiciones como deshidratación, acidosis, hipoxemia. Los pacientes con anemia falciforme corren el riesgo de que los glóbulos rojos se deformen, lo que provoca oclusiones microvasculares o una isquemia en el tejido tisular. La vasooclusión de los capilares pulmonares causa un síndrome torácico agudo. Además, otras complicaciones van a incluir necrosis aséptica de la cabeza femoral, una crisis aplástica, crisis de secuestro en el brazo, autoesplenectomía, eh, y mayor susceptibilidad a las infecciones por bacterias encapsuladas. La hemólisis intravascular crónica también predispone a estos pacientes a cálculos biliares de bilirrubinato de calcio, que da la casualidad que son radiopacos con mayor frecuencia que los cálculos de colesterol. De hecho, entre el 10 al 15% de los cálculos de colesterol y aproximadamente en el 50% de los cálculos pigmentarios contienen suficiente calcio para ser radiopacos. En el frótesis de sangre periférico se va a observar glóbulos rojos normocíticos mezclados con glóbulos rojos en forma de hoz, como la antigua bandera de la Unión Soviética, la hoz y el martillo. Y esto lleva a un aumento de reticulocitosis y cuerpos de Howell-Jolly. Y los cuerpos de Howell-Jolly son restos nucleares en los glóbulos rojos que son consecuencia de disfunción esplénica. La respuesta A, cuerpo de Heinz, es incorrecta. Estos son hemoglobina precipitada, a menudo asociado con una deficiencia de glucosa 6-fosfato dehidrogenasa, el famoso G6PD. Y los cuerpos de Heinz pueden llevar a un daño a la membrana que el vaso reconoce y elimina, produciendo las llamadas células mordidas, bitten cells. Y los pacientes con deficiencia de G6PD no presentan síndrome torácico agudo. La respuesta C también es incorrecta. Los glóbulos rojos microcíticos los vas a ver en la anemia por la deficiencia de hierro, no en pacientes con anemias falciformes.
Y de hecho, en un frotis periférico de pacientes con anemia falciforme, vas a ver glóbulos rojos normocíticos con aumento en la reticulocitosis. La respuesta D también es incorrecta. Los sideroblastos anillados resultan por la acumulación de hierro en las mitocondrias y esto es secundario a una síntesis defectuosa del grupo HIM, del grupo hemo, no homo. Y esto se observa en pacientes con alcoholismo crónico, deficiencia de vitamina B6, eh, intoxicación por plomo también. Y los síntomas clínicos dependen en gran medida de las causas específicas. Sin embargo, la anemia sideroblástica anillada no produce síntomas vaso-oclusivos. La respuesta E también es incorrecta. Los esferocitos son glóbulos rojos que tienen forma redonda, no tienen indentación central que se observa normalmente en los glóbulos rojos maduros. Y los esferocitos pueden ser adquiridos o congénitos. Los esferocitos congénitos o hereditarios es un trastorno autosómico dominante y esto implica una mutación en las proteínas anquirina o espectrina y estas proteínas proporcionan a la membrana del glóbulo rojo por su integridad estructural. Una parte de esta membrana inestable va a ser eliminada por el vaso durante el ciclo de la vida de los glóbulos rojos, es lo que da lugar a la característica forma esférica de esta enfermedad. Y estos pacientes pueden presentar esplenomegalía y crisis aplástica, pero no síntomas vasooclusivas. Y una esplenomegalía es el vaso agrandado. Spleen, enlarged spleen, vaso. Anyway, vamos a la pregunta número 12, que es la segunda pregunta del día. Un hombre de 55 años acude a su médico debido a hematomas fáciles, esplenomegalía y fatiga. Los resultados de un frotis de sangre periférico se muestran y muestran eh, unas clásicas varillas de Auer rods. Las células muestran Auer rods en el citoplasma, que son gránulos lisosomales fusionados. Eh, Se le da un tratamiento rápido de la afección de este paciente que podría provocar la liberación del contenido de la célula y el desarrollo de una complicación hematológica grave. Si se desarrolla esta complicación, ¿cuál de los siguientes hallazgos usted observaría con mayor probabilidad en un frotis de sangre periférica? A. Acantocitosis. B. Células erizadas. C. Esquit o esquistotizo. Me rayo palta. Esquistocitos. Schistocytes en inglés. Estoy tratando de hacer la traducción directa. Células diana o células de forma de lágrimas. Células diana es target cells. O células en forma de lagrimita. La respuesta correcta es la dichosa uh, esquistocitos, schistocytes. Este paciente presenta síntomas, hallazgos físicos y un frotis de sangre periférico sugestivos de leucemia mieloide aguda. Si vemos una imagen de laboratorio del frotis, vamos a ver las clásicas varillas de Auer, los Auer rods, en el citoplasma. Y estas Auer rods son gránulos lisosomales fusionados. Y una liberación repentina de estas varillas de Auer puede causar coagulación intravascular diseminada, disseminated intravascular coagulation, al igual que puede llevar a una hemorragia que le puede costar la vida al paciente. La CID o coagulación intravascular diseminada es un trastorno en que la activación de la cascada de coagulación conduce al desarrollo de microtrombos, al igual que el consumo de plaquetas, fibrina y factores de coagulación,
Los típicos hallazgos de laboratorio incluyen un aumento de la TP y del TTP, una elevación de los productos de la degradación de la fibrina y trombocitopenia, y un frotis de sangre periférica de un paciente con disseminated intravascular coagulation revelaría células en forma de casco y los dichosos schistocytes, esquistocitos, maldita sea la palabra. Y estos esquistocitos, mira, la aprendí, son formas de glóbulos rojos de forma irregular o fragmentadas que se generan cuando los glóbulos rojos intentan pasar a través de la red de fibrina asociada con los trombos de pequeños vasos. Vamos a la respuesta A, que es incorrecta. Los acantocitos, que a veces los llaman células de espuela, porque parecen espuelas, son glóbulos rojos espinosos que están asociados con la abeta-lipoproteinemia. Abeta-lipoproteinemia, así como la enfermedad hepática grave. La respuesta B, las células en erizo, también conocidas como equinocitos, son glóbulos rojos anormales con proyecciones cortas y ramas alrededor de la periferia. Y estas células se pueden observar en el síndrome hemolítico urémico, al igual que en la deficiencia de piruvato quinasa, la uremia y otros trastornos relacionados. La respuesta D de DAGA es incorrecta. Las células en diana, target cells, son glóbulos rojos anormales con una apariencia de ojo de buey, como un target, como una diana, como un blanco, cuando uno va a practicar tiro al blanco con arco y flecha. Y se observan diversas afecciones como asplenia, enfermedades hepáticas y talasemia. Y digo arco y flecha porque yo soy un fanático de tirar con arco y flecha. No soy fanático de las armas de fuego, así cualquiera. La respuesta E es incorrecta. Las células en lágrimas son glóbulos rojos anormales que se observan en el contexto de la metaplasia mieloide con mielofibrosis. Algunos expertos han postulado que la morfología en lágrimas se debe a que los glóbulos rojos intentan salir de la médula ósea fibrótica, no que se pusieron tristes y empezaron a llorar y se formaron lágrimas. Vamos a la pregunta número 13, la tercera pregunta del día. Tenemos un muerto, un cadáver, y se realiza una autopsia a una mujer de 65 años. Al examinar el hígado, el patólogo encuentra, vamos a llamar al patólogo Quincy, MD. El patólogo encuentra múltiples tumores de diversos tamaños en ambos lóbulos, sin ningún tipo de correlación patológica directa. Él dice, ¿qué es esto? ¿Cuál de los siguientes es el lugar más probable del tumor primario de esta dama? A, mama. B, colon. C, riñón. D, hígado. E, pulmón. Y esto fue en cáncer del colon. Lamentablemente en estos días Puerto Rico perdió a quien yo considero tal vez la figura más grande del baloncesto puertorriqueño, que fue José Piculín Ortiz, y falleció a causa de cáncer del colon. Eh, El hígado y el pulmón son los sitios más comunes de metástasis después de los ganglios linfáticos, debido al alto flujo sanguíneo a través de estos órganos. ¿Qué sucede? Los tumores primarios en cualquiera de las localizaciones enumeradas como posibles respuestas pueden hacer metástasis en el hígado. Es que jodienda, ¿verdad? Sin embargo, dado que los vasos sanguíneos del tracto gastrointestinal drenan en la circulación hepática, el tumor primario con mayor probabilidad de hacer metástasis en el hígado va a ser de origen gastrointestinal, como el colon. La respuesta A, mama, es incorrecta. Los tumores de la mama también o del seno pueden hacer metástasis en el hígado, pero con menor frecuencia que los cánceres gastrointestinales. La metástasis del seno se encuentran con mayor frecuencia en el cerebro y los huesos. La respuesta C, los tumores del riñón, como el carcinoma de células renales, hacen metástasis en el cerebro y los huesos y con menor frecuencia el hígado. No es que no suceda, pero es una frecuencia bien baja. La respuesta D de delta o de DAGA, la afectación metastásica del hígado es mucho más común que la neoplasia primaria.
Y la presentación de múltiples tumores en el hígado sugiere que el tumor primario se encuentra en otro órgano. La respuesta E, los tumores del pulmón a menudo hacen metástasis en el cerebro y los huesos y con menor frecuencia en el hígado. Y a esto podría mencionar yo también aquí la metástasis de los tumores en los testículos, que pueden hacer metástasis en el cerebro. Vamos a la pregunta número 14, la cuarta pregunta del lote del día. Un niñito es llevado al pediatra porque sus padres están preocupados por una posible intoxicación por plomo. Se pasaba comiendo pintura en una casa que la última vez que la pintaron fue en el 1957. Ya que sabe que su casa contiene pintura a base de plomo, un hemograma completo revela anemia. La intoxicación por plomo causa anemia porque produce cuál de los siguientes efectos. Gracias a Dios ya esto no se da tanto. A. Interrumpe la síntesis del himo al disminuir. B. Al disminuir, perdóname, la absorción de hierro en el intestino. O sea, interrumpe la síntesis de himo al disminuir la absorción de hierro en el intestino. B. Interrumpe la síntesis de himo al aumentar la actividad de la aminolevulinato deshidratasa. C. Interrumpe la síntesis del himo al inhibir la ferroquelatasa. D. Interrumpe la función de la hemoglobina al unirse a la hemoglobina con alta afinidad, impidiendo así la unión del oxígeno. O E. Interrumpe la síntesis del DNA o del ADN de los glóbulos rojos y esto causando cambios megaloblásticos en los glóbulos rojos. Maldita sea la pregunta, ¿verdad? Y en esta pregunta la contestación correcta es la interrupción de la síntesis del hemo al inhibir la ferroquelatasa, la C de Charlie. El plomo inhibe, el ALA deshidratasa y la ferroquelatasa. ¿Y qué hace esto? Esto impide tanto la formación de eh, porfobilinógeno como la incorporación de hierro a protoporfirina 9, que es el paso final en la síntesis del himo. La inhibición de ambos pasos va a llevar a una síntesis ineficaz del himo, y la consiguiente anemia microcítica, no macrocítica. O sea, anemia microcítica con un bajo contenido de hemoglobina. La respuesta A es incorrecta. La intoxicación por plomo no afecta la absorción de hierro en el intestino. La B es incorrecto. El plomo inhibe la ALA deshidratasa, impidiendo la síntesis de porfirinas más allá de la formación de la ALA. No aumenta su actividad. Y esto provoca la acumulación del ALA en la orina. De delta. El plomo no tiene una afinidad alta por la hemoglobina. Este tipo de patología se observa en la intoxicación por monóxido de carbono. Cuando uno prende el carro en un garaje encerrado y dejas una nota, me robé hasta los clavos de la cruz de mi compañía y cuando llega la policía te encuentran muerto. Anyway, el monóxido de carbono se une a la hemoglobina con mucha mayor afinidad que el oxígeno, lo que resulta en una disminución de la capacidad de transporte de oxígeno. Y usé ese ejemplo porque me tocó vivirlo con un vecino hace en el 2003 o 2004 por ahí. Si el vecino mío se había apropiado de fondos de la compañía donde trabajaba, y a eso de las 4 o 5 de la mañana, hay un revolú de ambulancias y bomberos y no sé qué. Y bueno, el tipo se suicidó prendiendo su coche y absorbió monóxido de carbono en el garaje. Lamentablemente, él no pensó que el monóxido de carbono se iba a propagar al resto de la casa y por poco una de sus hijas muere a consecuencia de. Eh, La respuesta es incorrecta. El plomo no interrumpe la síntesis de ADN de los glóbulos rojos. Las deficiencias de folato o vitamina B12 interrumpen la síntesis de ADN. Vamos a ser más específicos, específicamente la síntesis de la timidina.
y esto resulta en cambios megaloblásticos en los glóbulos rojos. Vamos a la última pregunta del día, la quinta pregunta del día, decimoquinta del lote. Una chica de 59 años, ya les he dicho, yo les digo chica a estas damas en estas edades, porque están más o menos en mi edad, ingresa en el hospital debido a, a un breve episodio de hemiparesis del lado, de su lado derecho. Su historial médico es revelante por antecedentes de 8 semanas de sangrado en las encías, hemorragias nasales, sensaciones pulsátiles y de ardor en las manos y los pies, al igual que un dolor leve en el cuadrante superior izquierdo. Un análisis de sangre muestra un nivel de hemoglobina de 15 gramos por decilitro, hematocritos del 45% y un recuento de plaquetas de 900.000, casi 1 millón. La velocidad de sedimentación eritrocitaria, la proteína C reactiva y el recuento de glóbulos blancos está dentro de los parámetros normales. Dado este caso, basándonos en los síntomas del paciente y los resultados anormales de laboratorio, la paciente comienza el tratamiento con hidroxiuria. ¿Cuál de los siguientes es el diagnóstico más probable? Si lo estamos tirándole hidroxiuria. A. Trombocitosis esencial. B. Trombocito, púrpura trombocitopénica inmunitaria. C. Policitemia vera. D. Anemia de células falciformes. E. Púrpura trombocitopénica trombótica. Y la respuesta correcta aquí es a la soltada o a la soltada trombocitosis esencial. A. Basándonos en los síntomas nada más del paciente y el recuento sanguíneo, el médico, tú, debes de sospechar trombocitosis esencial e iniciar un tratamiento con hidroxiuria. La trombocitosis esencial es un trastorno mieloproliferativo que se caracteriza por la sobreproducción de plaquetas por los megacariocitos. No se sabe cuál es la causa. Los pacientes presentan epistaxis, o sea, sangrado nasal, trombosis, hematomas, hemorragias, esplenomegalia leve, sangran hasta por las encías. Y los pacientes también se quejan de eritromegalía, no mentira, eritromelalgia. Eritromelalgia es una sensación de ardor y enrojecimiento de las manos y los pies causado por la obstrucción del flujo sanguíneo en los capilares y los arteriolos debido a las plaquetas, al daño a las plaquetas. Las pacientes mayores también pueden experimentar ataques isquémicos transitorios. La hidroxiuria lo que va a hacer es que va a interferir con la síntesis del ADN al inhibir el ribonucleótido reductasa. ¿Y qué hace esto? Esto va a impedir la conversión de los ribonucleótidos en desoxirribonucleótidos. ¿Te acuerdas del dichoso curso de bioquímica? Por lo tanto, la hidroxiuria disminuiría la producción de plaquetas en este paciente. Respiramos. La respuesta B, la trombocitopenia púrpura inmunitaria, se caracteriza por un bajo recuento de plaquetas debido a anticuerpos contra las plaquetas. Los anticuerpos creen que las plaquetas son malas y van a pelear con ellos. Los anticuerpos opsonizan las plaquetas para la fagocitosis por los macrófagos, para hacer el trabajo fácil a los macrófagos, lo que provoca una disminución de los niveles de plaqueta. Los pacientes suelen ser asintomáticos, pero una vez que el nivel de plaquetas desciende por debajo de los 20.000, pueden presentar hemorragias que se manifiestan en forma de hematoma, petequias, hemorragias nasales, hemorragias intracerebrales y la trombocitopenia púrpura inmunitaria generalmente se trata con esteroides. Y este paciente tiene trombocitosis, no trombocitopenia, por lo que la
trombocitopenia púrpura inmunitaria no es una opción viable, no es una opción correcta. La marcaste y te jodiste, la sacaste mal. Y resulta que ese era el punto que necesitabas para pasar el examen. La respuesta C es incorrecta. La policitemia vera es un trastorno mieloproliferativo crónico caracterizado por aumento en las tres líneas hematopoyéticas. ¿Y qué pasa con esto? Esto conduce a un exceso de producción de glóbulos rojos, eritrocitosis, glóbulos blancos, leucocitosis y plaquetas, trombocitosis. Los pacientes pueden presentar síntomas constitucionales eh, como dolor de cabeza, debilidad, síntomas neurológicos como mareo, zumbido en los oídos, tinnitus, cambios en la visión, dolor abdominal debido a una eh, hepatosplenomegalía masiva, al igual que la trombocitosis asociada con la policitemia vera es más leve que la observada con la trombocitosis esencial. Aparte de eso, este paciente no presenta leucocitosis ni cambios en la hemoglobina o en el hematocrito, lo que hace que la policitemia vera sea un diagnóstico improbable. Debería de estar en tu diagnóstico diferencial, no obstante. La respuesta D. La enfermedad de félulas falciformes es causada por hemoglobina S de Saturno. Una variante mutada de la hemoglobina que provoca la deformación de los glóbulos rojos en forma de os en la sangre deoxigenada. Entonces, los glóbulos rojos deformados obstruyen los vasos sanguíneos y eso priva a los tejidos de oxígeno y provoca isquemia y crisis vasooclusiva. El tejido dice, necesito oxígeno, ayuda, respiro, quiero respirar. Los pacientes con enfermedad de células falciformes presentan anemia y asplenia funcional. Este paciente en particular no presenta ninguna de estas afecciones, además de que los niveles de plaquetas son normales en la enfermedad de células falciformes. La hidroxiuria está aprobada para el tratamiento de la enfermedad de células falciformes, ya que aumenta la expresión de las cadenas de globulina fetal, proporcionando así una reserva de hemoglobina funcional. La respuesta E de heno, incorrecta, o de egipciaco. La trombocitopenia púrpura trombótica se caracteriza por la formación de numerosos coágulos sanguíneos, de ahí el nombre trombótico, ¿verdad? Lo que provoca una variedad de síntomas y entre los hallazgos clásicos vamos a ver una anemia hemolítica, trombocitopenia, manifestaciones neurológicas, insuficiencia renal, fiebre, y la PTT es consecuencia de la agregación de plaquetas que desencadena la cascada de coagulación de los vasos sanguíneos. Cuando se forman estos microtrombos, van a irse en circulación, circulan por el torrente sanguíneo y el tratamiento es la plasmaféresis. Nuestra paciente no presenta ninguno de estos signos o síntomas y de hecho presenta niveles elevados de plaquetas. Con esto, mis queridísimos internautas, terminamos nuestra charla para el día de hoy en preguntas de discusión múltiple en el área de oncología y hematología. Qué chévere, ¿verdad? La próxima semana vamos a estar cubriendo temas de, déjame ver qué día fue. Músculo esqueletal. La próxima semana tenemos músculo esqueletal nuevamente. Si les gusta el video, suscríbanse, denle like. Si no, pues pueden volver otra vez. No hard feeling. Le pueden dar rewind a esto. Les sugiero que adquieran el libro First Aid for the USMLE Step 1. Cualquiera de las últimas tres ediciones les resuelve. Así es que tengan un buen fin de semana. Chao, chao y nos vemos la semana que viene.